Era una noche oscura y fría cuando decidí visitar una antigua iglesia abandonada a las afueras del pueblo. Siempre había sentido una atracción inexplicable hacia los lugares religiosos en ruinas, como si guardaran secretos olvidados por el tiempo. Aquella iglesia en particular tenía una historia llena de rumores y sucesos inexplicables que hacían que la gente evitara acercarse después del anochecer. Se decía que, en el pasado, un sacerdote de esa iglesia había sido acusado de herejía y, en un acto de desesperación, había volteado la cruz del altar antes de desaparecer sin dejar rastro. Desde entonces, la iglesia había caído en el abandono y su reputación se había cubierto de sombras. Los pocos que se aventuraban a entrar afirmaban sentir una presencia extraña, como si algo o alguien aún residiera dentro de esas paredes desgastadas por el tiempo. Con mi linterna en mano, empujé la puerta de madera carcomida y entré en la iglesia. El olor a humedad y a madera podrida invadió mis sentidos de inmediato. La luz de la luna se filtraba a través de los vitrales rotos, proyectando sombras distorsionadas en los bancos polvorientos. Caminé con cautela por el pasillo central, observando cada detalle, cada símbolo grabado en las paredes, cada imagen sagrada cubierta de polvo y telarañas. Mi mirada se detuvo en el altar. Ahí estaba la cruz. Pero algo en ella me provocó un escalofrío. No era la cruz original de la iglesia, sino una versión más pequeña colocada en su lugar. Sin embargo, lo más perturbador era su posición, estaba al revés. Me acerqué lentamente, tratando de ignorar la sensación de opresión en mi pecho. Al llegar frente a la cruz, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Extendí la mano para tocarla y, en el instante en que mis dedos hicieron contacto con la madera fría, un susurro casi imperceptible llenó el aire: no debiste venir. Me giré bruscamente, iluminando con la linterna cada rincón de la iglesia. No había nadie. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración se aceleró. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Decidí ignorar el miedo y examinar más de cerca la cruz. La giré con esfuerzo, tratando de devolverla a su posición original. Al hacerlo, una ráfaga de aire frío recorrió la iglesia y las velas que habían permanecido apagadas en los candelabros se encendieron solas. Mi linterna comenzó a fallar. La luz parpadeó varias veces antes de apagarse por completo, dejándome en una penumbra aterradora. La única iluminación provenía ahora de las velas parpadeantes del altar. Escuché un crujido detrás de mí, como si alguien estuviera caminando lentamente por los pasillos de la iglesia. Giré la cabeza con el corazón en la garganta y vi una silueta oscura al final del pasillo. Era alta, con una forma humana, pero su rostro estaba envuelto en sombras. No se movía, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Intenté retroceder, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. El ambiente se cargó de una energía pesada, sofocante. La cruz comenzó a vibrar en mis manos y sentí un ardor intenso en la piel. La solté de inmediato y me llevé la mano al pecho, donde sentía un peso creciente. Una risa gutural resonó en la iglesia, seguida de susurros incomprensibles que parecían venir de todas partes. No debiste tocarla. Las palabras se repitieron una y otra vez en mi cabeza, como un eco maldito. Las paredes comenzaron a temblar, el suelo crujió bajo mis pies y los bancos de madera se movieron solos, como si una fuerza invisible los empujara. La cruz que había intentado enderezar cayó al suelo con un estruendo, y en ese momento, todo se sumió en un silencio sepulcral. Apenas podía respirar. La silueta del final del pasillo comenzó a avanzar hacia mí, lenta pero segura. Con cada paso que daba, la temperatura descendía aún más. Mis piernas finalmente reaccionaron y, sin pensarlo, corrí hacia la puerta de la iglesia. Tiré de la manija con todas mis fuerzas, pero no se abría. Sentí un aliento helado en mi oído y una voz que susurró mi nombre. El pánico se apoderó de mí. Golpeé la puerta desesperadamente hasta que, de repente, se abrió de golpe y caí al suelo polvoriento del exterior. Me levanté de inmediato y miré hacia adentro. La iglesia estaba en completa calma, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, justo en el altar,
La cruz estaba nuevamente al revés. No esperé más. Me alejé corriendo de ese lugar y no volví nunca más. Desde esa noche, he sentido una presencia cerca de mí, como si algo me hubiera seguido desde aquella iglesia maldita. A veces, cuando estoy solo, escucho susurros en la oscuridad, y cada vez que entro en una iglesia, no puedo evitar mirar el altar, temiendo encontrar nuevamente la cruz de cabeza para abajo. Pero lo más aterrador ocurrió días después. En mi propia casa, una noche, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Miré hacia el techo y, con horror, vi que una sombra se deslizaba lentamente por la pared, formando la silueta de una cruz invertida. Desde entonces, cada noche siento una presencia junto a mi cama. Y en mis sueños, escucho la misma voz que susurró en la iglesia: no debiste venir. Desde que tengo memoria, siempre me han fascinado los lugares sagrados abandonados. Hay algo inquietante en las iglesias viejas y olvidadas, en los altares cubiertos de polvo, en los bancos que crujen con el más mínimo movimiento. Pero jamás pensé que una de esas visitas cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó cuando escuché hablar de una iglesia en un pequeño pueblo casi deshabitado. Se decía que, a pesar de estar abandonada por décadas, dentro de ella ocurrían cosas inexplicables. Las velas del altar se encendían solas en la noche, iluminando el vacío con una luz espectral. Algunos afirmaban haber visto sombras moverse entre los pasillos, otros aseguraban haber escuchado rezos murmurados en la penumbra. Decidí que tenía que comprobarlo por mí mismo. Llegué al pueblo al atardecer. Las pocas personas que aún vivían allí me miraron con recelo cuando pregunté por la iglesia. Una anciana, con ojos apagados por los años, me advirtió con voz temblorosa: no entres ahí después del anochecer. No estarás solo. No hice caso. Mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Al caer la noche, caminé hacia la iglesia. Su fachada, erosionada por el tiempo, parecía vigilarme con sus ventanales rotos. Empujé la puerta de madera, que cedió con un chirrido largo y doloroso. Dentro, la oscuridad era absoluta, rota solo por la luz de la luna que entraba a través de los vitrales resquebrajados. Avancé lentamente, sintiendo el aire pesado y denso a mi alrededor. El silencio era sofocante. Caminé hasta el altar y observé las hileras de velas apagadas. Toqué una de ellas y noté que la cera estaba fresca, como si alguien las hubiera usado recientemente. Pero no había señales de presencia humana. Entonces, ocurrió. Una tras otra, las velas comenzaron a encenderse solas, en un patrón perfecto. Primero las del centro, luego las de los lados, hasta que el altar quedó iluminado con una luz tenue y parpadeante. Un escalofrío recorrió mi espalda. Quise moverme, pero mis pies parecían anclados al suelo. Escuché un susurro. No, no era un solo susurro. Eran muchos, murmurando al unísono palabras en un idioma desconocido. Venían de todas partes, de cada rincón de la iglesia. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Entonces, mi linterna falló. La luz parpadeó y se apagó, dejándome solo con la iluminación espectral de las velas. El aire se volvió gélido. El olor a cera quemada se mezcló con otro aroma. Uno más pesado, más antiguo. Un crujido resonó a mis espaldas. Me giré de inmediato y vi, al fondo de la iglesia, una figura oscura de pie entre los bancos. No tenía rostro, solo una silueta negra con extremidades alargadas. No se movía, pero su presencia era aplastante. Intenté retroceder, pero en cuanto di un paso atrás, las puertas de la iglesia se cerraron con un golpe ensordecedor. Mi respiración se aceleró. El murmullo aumentó, transformándose en un rezo gutural que retumbaba en las paredes. La figura comenzó a moverse, lenta y sigilosamente, avanzando hacia mí. Cada vela del altar titiló violentamente. La sombra se detuvo a escasos metros de mí y, sin previo aviso, todas las velas se apagaron a la vez, sumiéndome en la más absoluta oscuridad.
Un aliento helado rozó mi oído y una voz susurró, no debiste venir, mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Corrí hacia la puerta, golpeándola con desesperación. Detrás de mí, el murmullo se transformó en un grito agónico. Algo tocó mi hombro, helado como la muerte misma. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y caí al suelo fuera de la iglesia. El aire se volvió gélido. El olor a cera quemada se mezcló con otro aroma, uno más pesado, más antiguo. Un crujido resonó a mis espaldas. Me giré de inmediato y vi, al fondo de la iglesia, una figura oscura de pie entre los bancos. No tenía rostro, solo una silueta negra con extremidades alargadas. No se movía, pero su presencia era aplastante. Intenté retroceder, pero en cuanto di un paso atrás, las puertas de la iglesia se cerraron con un golpe ensordecedor. Mi respiración se aceleró. El murmullo aumentó, transformándose en un rezo gutural que retumbaba en las paredes. La figura comenzó a moverse, lenta y sigilosamente, avanzando hacia mí. Cada vela del altar titiló violentamente. La sombra se detuvo a escasos metros de mí y, sin previo aviso, todas las velas se apagaron a la vez, sumiéndome en la más absoluta oscuridad. Un aliento helado rozó mi oído y una voz susurró, no debiste venir, mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Corrí hacia la puerta, golpeándola con desesperación. Detrás de mí, el murmullo se transformó en un grito agónico. Algo tocó mi hombro, helado como la muerte misma. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y caí al suelo fuera de la iglesia. Me levanté tambaleante y miré hacia adentro. No había nada. La iglesia estaba vacía y oscura, como si todo hubiera sido una alucinación. Pero cuando me alejé, vi un último destello dentro, una sola vela encendida en el altar. Parpadeando como una advertencia, desde aquella noche, cada vez que me encuentro en la oscuridad, tengo la sensación de que alguien me observa. Y a veces, cuando cierro los ojos, el parpadeo de una vela aparece en mi mente, iluminando una silueta en la penumbra, pero la pesadilla no terminó ahí. Una semana después, desperté en mi casa con la sensación de que algo estaba en mi habitación. Abrí los ojos y, a los pies de mi cama, vi una vela encendida flotando en el aire. Su llama parpadeaba como si el viento la azotara, pero no había brisa alguna en la habitación. Entonces, la vela se apagó, el murmullo regresó. Provenía de todas partes y de ninguna a la vez. Intenté encender la luz, pero el interruptor no funcionó. Mi corazón latía con violencia mientras la oscuridad parecía volverse más espesa. Un susurro gélido acarició mi oído nuevamente, no debiste venir. Unas manos invisibles me sujetaron los tobillos con fuerza y sentí que algo comenzaba a arrastrarme fuera de la cama. Luché con todas mis fuerzas, pateando al vacío, hasta que de repente todo cesó. La luz volvió y la habitación estaba en calma. Pero en la mesita de noche, había una vela apagada, con la cera aún caliente. Desde entonces, cada noche, la vela reaparece en diferentes lugares de mi casa. A veces en la sala, a veces en la cocina. Pero siempre, antes de que despierte, está junto a mi cama. Y sé que, tarde o temprano, la voz en la oscuridad vendrá a buscarme. Jamás imaginé que un lugar tan aparentemente sagrado pudiera ocultar un horror tan profundo. A lo largo de mi vida he tenido una fascinación insana por lo paranormal, pero nada me preparó para lo que viví aquella tarde, un encuentro que marcó cada rincón de mi ser y que cambiaría mi vida para siempre. Decidí ir a investigar una iglesia antigua, cerrada al público desde hace años, por rumores oscuros que circulaban sobre su historia. Pensé que se trataba de un simple misterio local. Nunca supe que debajo de sus piedras descansaba algo mucho peor, algo que no debía haber sido despertado. Esta iglesia estaba ubicada en un rincón olvidado de un pueblo perdido en las montañas del norte de México. Había escuchado historias sobre ella desde que era un niño, historias que se contaban a media voz, casi en secreto, como si susurros de advertencia intentaran prevenirnos. Las personas decían que algo extraño sucedía dentro de sus muros,
pero nadie se atrevió a entrar después de que la cerraron hacía años. Había rumores de figuras espectrales, luces que brillaban sin fuente aparente y un eco de oraciones que sonaban en la madrugada, pese a que la iglesia llevaba años vacía. ¿Cuánto de estas historias era verdad? Lo descubriría por mí mismo. Todo comenzó cuando, después de muchos días de curiosidad y ganas de explorar, me decidí a entrar. La iglesia, aunque cubierta de polvo y escombros, parecía no haber cambiado mucho desde que fue cerrada. Las grandes puertas de madera, aún robustas a pesar de su antigüedad, se mantenían cerradas con fuerza, como si no quisieran dejar entrar a nadie. Me sentí intrigado por el desafío de entrar. Finalmente, encontré una pequeña puerta trasera que, con un empujón de esfuerzo, logré abrir. El olor a humedad y a historia olvidada me golpeó de inmediato. A medida que entraba, un silencio sepulcral me rodeaba, un silencio tan denso que se sentía como si el aire mismo estuviera suspendido en el tiempo. Las paredes, cubiertas por capas de polvo, parecían haber sido testigos de innumerables secretos. Algo no estaba bien allí. Comencé a caminar por los pasillos polvorientos, observando los detalles olvidados, las bancas viejas y rotas, el altar cubierto por una capa gruesa de tierra, los vitrales rotos que dejaban entrar débilmente la luz del sol. El lugar parecía estar atrapado en el tiempo. Pero a medida que me adentraba, una sensación extraña comenzó a invadirme. Como si alguien o algo estuviera observándome desde las sombras. Esa sensación se incrementó cuando mis ojos se fijaron en una puerta de hierro en el lado del altar que no había visto antes. Parecía una entrada olvidada. Como si nadie hubiera puesto atención en ella durante años. El hierro estaba cubierto de óxido, pero al tocarlo, se abrió con un crujido que resonó en toda la iglesia, un crujido tan profundo que me heló la sangre. Decidí no dar marcha atrás. Lo que encontraría más allá me dejaría marcado para siempre. Las escaleras que se extendían frente a mí descendían en la oscuridad total. No podía ver más allá de la luz tenue que entraba por la puerta, pero había algo en la penumbra que me atraía de manera inexplicable. Al bajar, el aire se volvió más denso y el silencio se hacía insoportable. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara empujarme hacia atrás. Mis pasos resonaban en el vacío y cada sonido parecía amplificado, como si el lugar mismo estuviera tomando conciencia de mi presencia. Finalmente, al llegar al final de la escalera, una tenue luz se encendió por sí sola, iluminando un altar de piedra, viejo y cubierto de musgo. Pero lo que me heló la sangre fue lo que encontré alrededor de ese altar. El lugar era una cripta, pero no una cripta común. Estaba llena de tumbas sin nombre, de lápidas rotas y cubiertas de musgo, algunas de ellas inclinadas, otras completamente caídas. Pero lo más inquietante era que las inscripciones de las tumbas parecían haber sido borradas deliberadamente, como si alguien hubiera intentado esconder el pasado de ese lugar. Decenas de tumbas cubrían el suelo, pero algo no estaba bien. Mientras miraba a mi alrededor, algo en el aire comenzó a cambiar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si de repente las paredes de ese lugar estuvieran respirando. Y entonces, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Al principio creí que era mi mente jugando trucos. Pero algo más oscuro se cernía sobre mí. Fue entonces cuando las voces comenzaron. Un susurro sutil, casi imperceptible, que crecía lentamente, llenando la cripta. No podía distinguir lo que decían, pero estaba claro que no eran voces humanas. Eran como ecos del pasado, murmullos que parecían provenir de lo más profundo de la tierra. Me giré de inmediato, buscando la fuente de los susurros, pero no había nadie. La luz que colgaba sobre el altar parpadeó y, por un momento, se apagó, sumiéndome en una oscuridad absoluta. El miedo se apoderó de mí de inmediato. Algo no estaba bien, y mi instinto me decía que debía salir de allí, pero el temor me paralizó. Fue en ese momento cuando la figura apareció. En la esquina más oscura de la cripta. Una sombra comenzó a materializarse lentamente, tomando forma humana,
pero no era un ser vivo. Era una presencia, algo que no pertenecía a este mundo. Estaba allí, observándome, la figura se acercó y el aire se volvió más frío. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, como si estuvieran ardiendo en llamas negras. Los susurros aumentaron en volumen, ahora como gritos ensordecedores, mientras la figura avanzaba hacia mí, arrastrando los pies por el suelo. El miedo me paralizó. No pude moverme, no pude gritar. Estaba atrapado en un lugar donde las leyes de la realidad no se aplicaban. La figura llegó hasta mí y, sin mediar palabra, me tocó el hombro. En ese instante, una sensación de muerte absoluta me envolvió. Algo de mí se desvaneció, algo profundo y esencial. La figura susurró algo incomprensible, y en ese mismo momento, las voces se callaron. Todo se quedó en silencio, un silencio mortal. Entonces, corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho en mi vida, sin mirar atrás. No sabía cuánto tiempo estuve corriendo por los pasillos oscuros de la iglesia, hasta que finalmente, al borde de la desesperación, encontré una salida. La puerta que había utilizado para entrar se había cerrado por completo. Golpeé con desesperación, pero no pude abrirla. Finalmente, encontré una rendija en una pared y logré salir a la luz del día, pero no sin sentir que algo me seguía, algo que no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Desde ese día, la sensación de ser observado nunca me ha dejado. Los susurros aún resuenan en mis oídos en la quietud de la noche. Y aunque logré escapar, sé que algo quedó atrapado conmigo. Las almas de los muertos en ese cementerio olvidado aún esperan, y el horror que experimenté bajo esa iglesia jamás podrá ser olvidado. Nadie debe saber lo que está realmente bajo esa iglesia, ni lo que se esconde en las sombras. Nunca imaginé que el sonido de una campana pudiera arrastrarme tan profundamente al abismo. Siempre fui escéptico, un hombre de lógica, alguien que no creía en supersticiones ni en los viejos cuentos de pueblo que se susurraban a media voz. Sin embargo, esa madrugada, el destino me llevó a experimentar algo tan desconcertante y aterrador que todas mis certezas se desmoronaron. Lo que descubrí no solo me cambió por completo, sino que también desató una cadena de eventos que jamás hubiera imaginado. Todo comenzó el primer día que llegué al pueblo. Un lugar apartado, enclavado en las montañas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las casas de piedra, las calles de tierra y la iglesia antigua en el centro del pueblo daban una sensación de estar atrapado en otro siglo. Me sentí atraído por la tranquilidad del lugar, pero también por esa sensación inexplicable de que algo oscuro lo rodeaba. La gente del pueblo, siempre en silencio, me miraba con desconfianza, como si supieran algo que yo no. Evitaban hablar del pasado de la iglesia, pero el aire en el pueblo parecía susurrar secretos que nadie se atrevía a contar. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, vi a un anciano sentado en el banco frente a la iglesia. Su rostro arrugado y sus ojos vidriosos reflejaban una sabiduría que parecía provenir de un lugar mucho más profundo que cualquier conocimiento humano. Me acerqué a él, impulsado por la curiosidad, y pregunté sobre la iglesia. «Escucha el sonido del sino», dijo en voz baja, apenas un susurro, «pero ten cuidado con lo que deseas conocer. A medianoche, el reloj no solo marca el tiempo, marca el principio del fin». Su advertencia me dejó inquieto, pero mi escepticismo me llevó a ignorarla. La noche cayó sobre el pueblo, y como siempre, el viento empezó a soplar con fuerza, trayendo consigo una niebla espesa que se arrastraba por las calles, cubriéndolo todo. La iglesia, con su campanario en lo alto, se alzaba como una sombra en la niebla. Decidí que esa noche iría a investigar por mí mismo, sin dar demasiada importancia a los murmullos del anciano. Esa decisión, la que parecía tan simple, fue la que selló mi destino. A las 12 en punto, cuando las estrellas ya estaban cubiertas por las nubes y el pueblo parecía sumido en un silencio absoluto, escuché el primer repique de la campana. Al principio pensé que había sido una ilusión auditiva, que mi mente jugaba trucos, pero el sonido volvió a resonar.
Era fuerte, profundo, como si viniera desde el fondo de la tierra. El reloj de la iglesia había dado la medianoche. Pero algo no estaba bien. El sonido de la campana no parecía natural. No era el repique acostumbrado de una campana en un campanario. Era diferente. Un sonido grave, resonante, como si marcara el fin de algo. Decidí acercarme a la iglesia, intrigado y sin saber que estaba a punto de enfrentar algo mucho más oscuro que cualquier superstición. Mientras caminaba hacia el templo, la niebla se espesó aún más, como si estuviera viva, envolviéndome en su manto húmedo y frío. Cada paso que daba parecía ser acompañado por un eco lejano, como si mis pies no tocaran el suelo. Las sombras de las casas parecían moverse, alargándose hacia mí, como si estuvieran al acecho. Al llegar frente a la iglesia, me sorprendió lo vacía que estaba. No había luces, no había nadie. Solo el eco de la campana que seguía sonando, ininterrumpidamente, marcando cada segundo con una intensidad que me hacía sentir incómodo. Miré hacia las grandes puertas de madera de la iglesia, que estaban abiertas, invitándome a entrar. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, pero algo dentro de mí me empujó hacia adentro. Entré sin saber que ya había cruzado un umbral del que no podría regresar. Dentro de la iglesia, el ambiente era extraño. Todo estaba en completo silencio, pero había algo en el aire, una presión palpable que me hacía sentir como si el lugar estuviera lleno de presencias invisibles. La luz de la luna se filtraba a través de los vitrales rotos, proyectando sombras macabras en las paredes. Al principio, todo parecía normal. Solo el altar vacío y las bancas rotas revelaban el paso del tiempo. Pero entonces, algo cambió. El sonido de la campana se intensificó. Ya no era solo un repique lejano. Era como si viniera directamente de dentro de la iglesia. Miré hacia el techo, buscando el campanario, pero no vi nada. La campana seguía sonando, pero el sonido no provenía del campanario. Provenía del altar. Algo estaba allí, algo que no debía estar. Mi mente intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo, pero cada vez me sentía más atrapado por una fuerza invisible que me empujaba a acercarme. Al llegar al altar, noté una campana extraña, una campana pequeña y cubierta de polvo, colocada sobre el altar. No había ninguna razón lógica para que esa campana estuviera allí. Era un artefacto antiguo, de metal negro, con inscripciones extrañas grabadas en su superficie. La observé, hipnotizado por su forma, y entonces, por primera vez, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y allí estaba. Una figura encapuchada, alta, envuelta en sombras. Sus ojos brillaban con una luz roja intensa, como si estuvieran ardiendo. La figura no se movió, pero su presencia llenaba toda la iglesia. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada penetrante sobre mí, una mirada que atravesaba mi alma. La figura levantó su mano lentamente y señaló la campana. El sonido aumentó, ahora envolviendo toda la iglesia, retumbando en mis oídos, en mi pecho, como si fuera una fuerza que intentaba devorarme. Los susurros comenzaron a llenar el aire, voces distorsionadas que parecían salir de las paredes mismas. «Escucha», dijo la figura en un susurro. «Escucha el sino de la medianoche. Una vez que lo escuches, nunca podrás escapar». Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo, por la sensación de que estaba atrapado en un lugar que no era de este mundo. La iglesia comenzó a cambiar. Las sombras se alargaron, se distorsionaron, tomando formas humanoides que se acercaban lentamente hacia mí. Las voces se hacían más fuertes, más urgentes. El repique de la campana se volvió ensordecedor, como un latido de un corazón muerto, retumbando en cada rincón de mi mente. De repente, todo se detuvo. La figura desapareció y las sombras volvieron a sus lugares, como si nunca hubieran existido. El sonido de la campana cesó. Pero el eco permaneció en mis oídos. Corrí fuera de la iglesia, sin mirar atrás, sin saber si aún me seguían.
El aire estaba frío y denso, y la niebla había desaparecido, pero el sentimiento de que algo me observaba no se desvaneció. Esa noche, el sonido de las campanas no me dejó dormir. Y desde entonces, cada vez que la medianoche se acerca, el repique de la campana resuena en mi mente. El sino de la medianoche nunca se apaga. Y aunque intento ignorarlo, sé que algo espera, algo que fue despertado aquella noche, esperando que regrese a la iglesia, donde las sombras y la oscuridad nunca dejan de moverse. Hace muchos años, en el pequeño pueblo de San Sebastián, existía una iglesia antigua construida sobre una colina desde donde se podía ver todo el valle. La iglesia, con sus paredes de piedra desgastada por el tiempo y su techo cubierto de musgo, había sido el refugio de generaciones enteras de aldeanos que acudían allí en busca de consuelo y paz. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, el lugar comenzó a envolver una extraña sensación de desolación, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo oscuro. Los habitantes del pueblo hablaban a menudo sobre los sucesos extraños que ocurrían en la iglesia, pero la historia que realmente los aterraba, la que pocos se atrevían a contar, era la de la mujer del velo negro. Lucía, una joven de unos 25 años, había llegado al pueblo hacía apenas unos meses. Nadie sabía mucho de ella, excepto que era una mujer de luto constante. Vestía siempre de negro, sin mostrar la menor expresión de alegría, y su presencia en la iglesia era regular, cada domingo, con una devoción tan profunda que los aldeanos pronto comenzaron a llamarla la Dama del Velo. Siempre ocupaba el mismo banco, al fondo de la iglesia, y su mirada parecía perdida en algún pensamiento lejano. Los aldeanos, aunque curiosos, no se atrevían a hablarle. Lucía vivía sola en una casa pequeña cerca del campo y rara vez se la veía fuera de la iglesia. Nadie conocía la razón de su luto, pero todos sentían que había algo extraño en su presencia. Era como si estuviera atrapada en algún dolor profundo, y muchos susurraban que tal vez había perdido a alguien muy cercano, tal vez un ser querido en circunstancias misteriosas. Una noche, después de la misa de la víspera de Navidad, el padre Miguel, el sacerdote de la iglesia, decidió quedarse un rato más para cerrar todo. Era una tradición suya después de las celebraciones, asegurarse de que todo estuviera en orden. Esa noche, la iglesia estaba desierta y las velas encendidas parpadeaban de forma inquietante, como si estuvieran luchando contra algo invisible. Mientras recorría el pasillo central, escuchó algo extraño. Un susurro apenas audible, como si alguien murmurara oraciones en voz baja, pero al mirar a su alrededor, vio que la iglesia estaba vacía. Solo el sonido del viento que entraba por las viejas ventanas rompía el silencio. Decidió ignorar el extraño sentimiento y siguió con su trabajo. Pero entonces, vio algo que lo detuvo en seco. Al final de la iglesia, en el último banco, había una figura. Era Lucía. O eso pensó el padre Miguel al principio. La mujer estaba de pie, inmóvil, con el rostro cubierto por un velo negro. El padre Miguel frunció el ceño y se acercó lentamente, preguntándose qué hacía allí a esa hora tan tarde. Lucía, dijo suavemente, intentando no asustarla. ¿Estás bien? Es tarde para estar aquí sola. La mujer no respondió, pero algo en su postura, algo en la forma en que se mantenía erguida, lo hizo sentir incómodo. La iglesia estaba demasiado silenciosa, el viento se había detenido por completo, y solo el eco de su voz parecía romper la tensión. El padre Miguel dio un paso más, esta vez con más fuerza, y al acercarse un poco más, una sensación helada lo recorrió. Fue como si de repente la temperatura en la iglesia hubiera descendido abruptamente. La figura no se movió, pero algo parecía diferente. El velo negro que cubría su rostro no solo ocultaba su cara, sino que parecía envolverla en una sombra que no pertenecía a la luz de las velas. Lucía, insistió el sacerdote, esta vez más firme. Es tarde. Te llevaré a casa. Pero en el instante en que puso una mano sobre el banco donde ella estaba de pie, el ambiente se alteró de manera espantosa. La campana de la iglesia sonó,
fuerte y clara, con un sonido tan penetrante que casi hizo que el padre Miguel retrocediera. Sin embargo, no era la campana del reloj que marcaba la hora, sino una campanada solitaria, desmesuradamente resonante, que retumbó por todo el edificio. El sacerdote se volvió, sorprendido, pero cuando miró hacia el campanario, la figura desapareció, un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Dónde había ido? ¿Cómo pudo desaparecer tan rápidamente? No podía ser posible. Miró nuevamente al altar, esperando ver alguna señal de la joven. Pero todo estaba en completo silencio. Un escalofrío se apoderó de su cuerpo cuando algo, o alguien, susurró su nombre desde lo más profundo de la iglesia. Miguel. Miguel. El sacerdote miró hacia todos lados, pero no vio nada. Solo un vacío aterrador lo rodeaba. Sintió como si algo invisible lo observaba, algo sin forma, sin rostro, pero muy real. Como si hubiera algo en ese lugar que nunca había sido humano. De repente, escuchó unos pasos suaves detrás de él. Se giró rápidamente, pero la iglesia seguía vacía. El aire estaba denso, pesado, como si todo el lugar estuviera esperando algo. Fue entonces cuando un reflejo en el altar le llamó la atención. En la superficie del altar de madera apareció, reflejada, la figura de la mujer con el velo negro, pero ahora era diferente. Su figura estaba torcida, distorsionada, como si una sombra la invadiera desde dentro. El rostro de Lucía, cubierto por el velo, parecía desvanecerse en la oscuridad, dejando solo una sombra ominosa. La campanada sonó nuevamente, y el sacerdote sintió que sus piernas temblaban. Miró hacia la entrada de la iglesia, y al fondo, en las sombras, vio la figura de la mujer, de pie, inmóvil, como si lo estuviera esperando. No pudo moverse. El miedo lo paralizó. En ese instante, la puerta de la iglesia se cerró de golpe, con un estruendo tan fuerte que el padre Miguel cayó al suelo, completamente atemorizado. Las luces de las velas parpadearon una vez más, y luego se apagaron por completo, sumiendo el lugar en la más absoluta oscuridad. Escuchó la respiración agitada de alguien a su lado. Giró la cabeza, pero no vio a nadie. Fue entonces cuando, por un segundo, vio los ojos de Lucía reflejados en la oscuridad. Eran ojos vacíos, sin vida, y el velo negro se movía, como si tuviera vida propia, envolviendo al sacerdote en una niebla espesa y opresiva. El miedo lo invadió por completo, y sintió que su corazón latía tan fuerte que creía que iba a estallar. Cuando intentó gritar, su voz se apagó, como si el aire mismo le robara la fuerza para hablar. La campana sonó una última vez, resonando en sus oídos, y antes de perder el conocimiento, vio como la figura de Lucía se acercaba lentamente hacia él. Pero sus pasos eran diferentes, no humanos. Eran los pasos de algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. Cuando despertó, estaba fuera de la iglesia, en el suelo, con el cuerpo dolorido y la mente completamente desorientada. La iglesia estaba cerrada. Nadie había oído nada. Pero lo que el padre Miguel no sabía, era que, desde esa noche, nunca volvería a ver el sol brillar de la misma forma. Lucía había desaparecido, y con ella una parte del alma del pueblo. Desde esa noche, cada vez que el viento soplaba y las campanas tocaban a medianoche, los aldeanos juraban ver una figura de negro, con un velo cubriendo su rostro, caminando por las sombras del altar. Nunca nadie volvió a entrar en la iglesia después de la caída de la noche.